La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos de la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán posterior a Kant y de influencia decisiva en Nietzsche. Esa conexión histórica e intelectual no es en modo alguno fortuita, porque ayuda para entender que cada uno empieza donde otro termina. En los siguientes 3 episodios nos concentraremos en Schopenhauer, el misántropo de Frankfurt, empezando por el diálogo de hoy, que se centra en su desarrollo del idealismo trascendental de Kant. Sin tener una sola idea acerca de la obra de Schopenhauer, le acepté el reto a David y me aventé a que tuviéramos esta conversación, cuyo punto de partida es la idea de Kant, de que al mundo fenoménico de las cosas, el mundo suyo y mío, subyace otro, el de la cosa en sí misma, de la que nada podemos saber. A su vez, Schopenhauer asegura que por supuesto podemos decir algo muy importante de la cosa en sí misma, y decirlo en singular es súper clave, como lo explicará el compañero a continuación. La cosa en sí es voluntad. La voluntad es para Schopenhauer la realidad última del mundo. Eso nos va a estallar la cabeza. Suena difícil porque lo es. La buena noticia es que en la siguiente hora creo haber podido entender de qué se trata esta idea, inicialmente extraña pero igualmente sugestiva. A continuación, Schopenhauer, el mundo como voluntad. Hasta que vinimos a hacer el episodio de Don Arturo, mi querido compañero. Sí, señor. Sí, señor. Eso había gente diciendo pues que lo estaban esperando desde el 2015, aun cuando nosotros empezamos el podcast en el 2020. Pues lo estaban esperando mucho antes de que nosotros nos planteáramos siquiera la posibilidad de hacerlo. De hacerlo, para que vea usted. Muy taquillero entonces. Porque le hago... Schopenhauer. Sí, o sea, a ver, le hago una confesión de entrada. Yo nunca leí a Schopenhauer como parte de mi formación filosófica académica. Vea. Schopenhauer es un filósofo muy importante, muy conocido. A veces el conocimiento que de él se tiene está circunscrito a la conciencia de que era una de las influencias determinantes en la formación filosófica de Nietzsche. Y uno como que sabe eso de Schopenhauer. Sí. Pero no es común que en el curso de estudios de filosofía, en cualquier parte que yo conozca, se estudie o se lea con cuidado Schopenhauer, de manera que yo nunca lo hice. ¿Y sabe qué resultó ser el catalizador de ese deseo? Sí. Nuestro primer taller de lectura hace ya un par de años, no sé cuánto. Sí, claro. Hace ya rato, cuando hicimos esa sesión memorable primera sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Sí. Y ese, pues como es el primer texto publicado de Nietzsche, su primer libro, es uno que delata repetidamente a lo largo del texto la influencia decisiva de Schopenhauer. Y ahí yo aprendí eso ahí, en ese taller y en memes. Bueno, ahí tiene usted. Que Schopenhauer era muy influyente para Nietzsche. Pero antes le voy a dar el dato inútil pero divertido. Cuénteme, que le va a gustar a usted. ¿Sabe que la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos? Sí. Y ellos pagan para reproducir revistas populares, para que las reproduzcan en lenguaje braille. Pero incluso la revista Playboy también está reproducida en braille, sí. Por ahí estuve yo buscando datos inútiles pero divertidos y me encontré ese y me llamó mucho la atención. De hecho, por ahí en el 85 hubo un problema con un senador de Ohio que decía pues que no, que cómo iban a reproducir en braille la revista Playboy, y al final como que el senador no pudo pues evitarlo. Pero me llamó la atención eso. Muy interesante, ¿verdad? No sabía yo. Y mire, a propósito de bibliotecas, fuera de ese impulso que tuve yo para leer a Schopenhauer con ocasión de esa, la que fue mi segunda lectura del nacimiento de la tragedia para nuestro taller, sí, hubo otra cosa que me interesó muchísimo en algún momento y que contribuyó a ese interés hoy muy afianzado que tengo en Schopenhauer, y fue el saber que en su biblioteca estaba
una copia de las Upanishads, Mm. ese texto de la tradición antigua del hinduismo del que hablamos en el ámbito de la Bhagavad Gita. Y efectivamente, Schopenhauer no solamente leyó las Upanishads en la traducción de Duperron, que las tradujo del persa al latín, sino que además fue una figura muy importante para que se conociera el pensamiento del hinduismo antiguo en el ámbito occidental y sobre todo de la filosofía. Es decir, que Schopenhauer prestó muchísima atención a esa tradición filosófico-religiosa, digámoslo así, y eso lo único que hizo fue ahondar mi interés. Tiene que haber algo muy curioso, muy interesante, en un alemán que se decía heredero de la tradición de Kant, que fue precursor de Nietzsche en tantas cosas y quien con tanto ahínco además leyó y meditó las Upanishads que tenía en su biblioteca. Personaje, ¿no? Y me llamó la atención, yo no sé, de Schopenhauer a duras penas, que tenía fama de mala gente, de que era muy simpático, que tenía una firma bacana, por ahí se la vi en internet, y que influyó pues, a mucha gente. No sé si es una casualidad o esto también le llamó a usted la atención como buen borgiano, que a Borges también lo influyó, y a una cantidad de otros personajes, incluso Unamuno, que también va a estar en esta temporada. Correcto. Dicen que lo influyó bastante. Pero no sé si esa coincidencia con Borges tiene algo ahí como para contarme al respecto. Pues de pronto, si hacemos las cosas bien al cabo de este capítulo, ya de pronto verá usted tal vez por qué. Y es que Schopenhauer es de los filósofos en el canon occidental que más importancia le ha dado al arte. El arte tiene un rol centralísimo en la filosofía de Schopenhauer y digamos, en ese sentido podría uno decir que es un filósofo de y para los artistas. O sea, eso le iba a decir, o sea, que este es como un gran candidato a que sea un filósofo que a María Cristina, a mí, nos resulte interesando mucho más de lo que pensáramos al principio. Yo creo que sí, yo creo que muchísimo. Yo creo que muchísimo. Y si la conclusión es que no, al cabo del capítulo, cúlpeme a mí, no culpe a Schopenhauer. No, pero digamos que sí también. Oportunidad. Pero por ejemplo, Mahler, que a mí me gusta tanto, también lo mencionan por ahí, Wagner, que era pues del mismo parche, ¿no? Entonces, Samuel Beckett, Kafka. Entonces, pues yo digo, wow. Sí. O sea, eso que pinta bueno. No le tengo miedo como a Kant. Me causa mucha simpatía, de verdad, que como que tenga fama de mala onda, de mala leche. Mucho. Y bueno, pues más allá de eso, que era considerado ateo o declarado ateo. Sí, a su manera, pero sí, correcto. Entonces, mejor dicho, yo estoy aquí pues completamente impoluto para que usted me trace la ruta y al final de este par de episodios tenga yo por ahí alguna cosita pues para decir alrededor de la obra de Schopenhauer. Lo que sí sé y entiendo que, digamos que los arcos que usted ha trazado en las otras temporadas pues no son en vano. Entonces pensaría uno que de pronto ya después para la siguiente podrá aparecer ahí don Federico. Entonces aquí a mí me gusta decirles los nombres en español. A nuestro querido Fritz, al señor Nietzsche. Sí. Pues sí, hombre, vea. Empecemos de pronto por ese macrocontexto histórico, esa dialéctica que nosotros estamos tratando de reconstruir entre una temporada y otra, y le cuento luego un poco del personaje Schopenhauer antes de que entremos en el fondo de sus ideas, de sus planteamientos. Bacanísimo. Como nuestros fieles y eternamente 5 pelagatos bien saben, nosotros llevamos ya 3 temporadas tejiendo una cierta historia de la filosofía en la modernidad. La empezamos hablando sobre los racionalistas, ¿no? Sobre Descartes, Leibniz, Spinoza. La seguimos hablando de los empiristas, de Locke, de Berkeley, de Hume. Y llevamos ambas tradiciones, el conflicto, o mejor, el debate entre ellas, a término, hasta cierto punto, en la filosofía de Kant, de que tratamos en la temporada anterior. Entonces, más o menos, para echar el cuento en muy resumidas cuentas, se acordará usted de que los racionalistas insistieron siempre en que el mundo tiene una estructura inteligible que de sí
es susceptible de aprehensión racional. El mundo es inteligible, el mundo tiene la estructura de la razón y por lo tanto la razón humana en principio tiene la posibilidad, y es más, está llamada a conocer todos los secretos de las entrañas del mundo, ¿no? Y en un sistema tan ambicioso y exquisito como el de Spinoza, que es casi un desvarío de loco, encuentra uno el intento de, en un solo libro, en su Ética, construir toda una metafísica y una epistemología y una psicología y una ética racionalista, ¿no? Sí. Por otra parte, estaban los empiristas que insistían en, de pronto, una tesis más sencilla, más humilde, más modesta, de decir, pues mire, el mundo es lo que será, o lo que ha de ser, o lo que sea. Y nosotros simplemente tenemos que circunscribirnos a conocer de él lo que los sentidos nos revelan. Y no podemos andarnos por la vida con la presunción infundada de que más allá de lo que los sentidos nos ponen de presente, la razón sola tiene acceso a las estructuras íntimas de la realidad. La modestia del empirismo, que termina desembocando en las tesis relativamente escépticas de David Hume. Kant se encuentra con este debate, con este diferendo, y halla razón parcial en unos y en otros, y busca reconciliarlos con esa gran teoría espectacular del idealismo trascendental que discutimos pues, en bastante detalle y minucia en la temporada anterior. Y en resumidas cuentas, Kant llega a la conclusión, o propone mejor, la siguiente síntesis. Y es decir que, si bien el mundo que nosotros conocemos es un mundo que sí, efectivamente, tiene una estructura racional, como querían los racionalistas, la tiene porque ese mundo emerge del encuentro sensorial con las cosas, razón tenían allí los empiristas, y encuentro sensorial que a su vez tiene una serie de reglas, de normas, de estructuras del intelecto humano que se le superponen. Nuestra razón puede decir cosas del mundo que nos presentan los sentidos, porque lo que los sentidos nos ofrecen no es, digamos, una pasiva receptividad de las cosas del mundo, sino una receptividad que viene ya codificada a la luz de las estructuras del pensamiento humano. Estructuras como el tiempo, como el espacio, como la categoría de la causalidad. Entonces, el mundo que los sentidos nos ofrecen, dice Kant, es un mundo que sí viene, se origina, empieza en la experiencia sensorial, pero que viene codificado de tal manera que todo lo que podamos afirmar a partir de esa codificación aplica universalmente al mundo. Y por eso decía Kant, la ciencia sí es posible. Sí es posible hacer juicios sintéticos a priori, ¿no? Decir que la naturaleza tiene leyes universales y verdaderas y siempre válidas, porque esas reglas, o esas leyes, mejor, parten de las estructuras cognitivas que nosotros imponemos a lo que los sentidos nos ofrecen. La conclusión del idealismo trascendental de Kant es que las verdades, por ejemplo, de la ciencia, son empíricamente reales y trascendentalmente ideales. Es decir, son reales, verdaderas, universalmente verdaderas, de todo el mundo de la experiencia, de todo lo que puede ser susceptible de nuestra experiencia. Pero son trascendentalmente ideales en el sentido de que no aplican si trascendemos al sujeto humano, si trascendemos la estructura cognitiva de los seres humanos. Sí. Dicho de otra forma, la totalidad del mundo que nos interesa, que nos concierne, sobre el que la ciencia habla, es el mundo de todo objeto posible de la experiencia, el mundo de lo fenoménico, los fenómenos, las apariencias. Detrás de esas apariencias, detrás de los fenómenos, hay lo que llamaba Kant das an sich, la cosa en sí misma. Y de la cosa en sí misma, de lo que hay allá detrás, hasta ahí llegamos. No sabemos nada. Absolutamente nada. Porque por definición, la cosa en sí misma es lo que algo es independientemente de que sea percibido o en de abstracción. Los atributos. Exactamente, en abstracción del ser percibido por parte de un sujeto como usted o como yo. Sí. Entonces, si la cosa en sí misma es lo que algo es,
cuando no es susceptible de ser percibida por usted o por mí, evidentemente ni usted ni yo podemos saber cosa alguna de eso. Totalmente. Porque su esencia es lo que es en abstracción del ser percibido, ¿cierto? Sí. Entonces, hay un mundo de cosas que existen en sí mismas allá, de las que no podemos decir nada, porque al mundo solo nos presenta una cara, ¿no? La cosa en sí misma es, si se me permite, the dark side of the moon, Sí. ¿no? El lado oculto de la luna. Es tan rockero que me salió usted. Para que vea que uno también tiene su alusión a Led Zeppelin por ahí. Pero es Pink Floyd. Puta, Pink Floyd. Pero bueno, no, estuvo bien. Pero le pegó al nombre del álbum. Bueno, Hágale la vaina. algo es algo, pero es nada. Totalmente. Ave Misma María. generación, misma vaina. Pero sí, No, pero Led está buena, Zeppelin, pero Pink está Floyd, buena está buena esa analogía. Pero Me es gusta. el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre la cara que le vemos al mundo es la cara fenoménica, Sí. que tiene esa sujeción a las reglas del intelecto y de la cognición humana. Y podemos hablar de esa cara de la luna con plena confianza, ¿no? Sí. Ahí es donde reivindica Kant la ciencia de cara al escepticismo de Hume. Pero de la que las cosas son en sí mismas, nada. Silencio. Y eso es lo que plantea Kant y eso es lo que Eso es hablamos lo que en la plantea temporada pasada, exactamente. Exactamente. Ok. Y si suena muy críptico lo que estamos diciendo, los invitamos a remitirse a los capítulos de la temporada anterior sobre Kant. Sí. De hecho, En le ese voy a decir una momento- cosa. Incluso Señor. el que llegue primero a este episodio va a quedar muy antojado de volverse. O sea, les Bueno, de garantizo a pronto. los que llegaron de primerazo aquí, porque Schopenhauer es taquillero y tal, chévere, porque con este contexto que usted acaba de hacer, yo devolviéndome a cuando grabamos, está muy bueno para uno irse allá. Entonces es como una invitación para los que no y para los que sí, para que se devuelvan. Que tenemos oyentes que les gusta escuchar la vaina 4 o 5 veces. Sí, además, pues con la tecnología de hoy, como uno puede poner las vainas en reproducción rápida, pues también hace un repaso sencillo y ágil de lo que hablamos sobre Kant, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Hasta ahí Kant. Podríamos decir que en ese momento, Octi, la filosofía alemana se bifurca y emergen dos tradiciones muy diferentes. Ok. Ambas, al menos al inicio, se proclaman herederas de Kant. ¿Sí? La primera tradición es la que se conoce como el idealismo alemán. Arranca con la figura de Fichte, continúa con Schelling y culmina fundamentalmente en Hegel. Esa es una tradición que algún día vamos a explorar, ¿no? Una rama de la filosofía alemana post-kantiana. Y luego hay otra, que es de la que nos vamos a empezar a ocupar hoy. Ok. Que, digamos, en resumidas cuentas, la podemos reducir a dos grandes figuras, a Schopenhauer y a Nietzsche. Y soy muy consciente de que suena, para quien haya leído a Nietzsche, un poco paradójico situarlo en una rama de herederos de Kant. Pero ya se va a ver por qué. Y es no tanto porque el propio Nietzsche se sienta seguidor, siquiera de forma indirecta, de Kant, no, sino porque Schopenhauer sí se considera abiertamente heredero de la tradición kantiana y un reivindicador de las ideas de Kant. Y de Schopenhauer pues pasamos a Nietzsche y Nietzsche, digamos, explora sus propios caminos y va por sendas muy distintas y termina contrariando en mucho al propio Kant, pero esa es una historia para más adelante. Entonces eso es lo que nos interesa hoy, esa segunda rama que en la filosofía alemana post-kantiana conduce hacia una familia de ideas que a veces se designan como las tesis del vitalismo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, antes entonces de entrar en materia en lo que Schopenhauer tiene para decir a partir de ese punto de llegada del debate en racionalismo, empirismo, Kant, déjeme le cuento un par de cosas sobre el personaje de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer nació en 1788, murió en 1860. Es decir, nació el mismo año en que Kant publicó La crítica a la razón práctica. Si bien en su edad adulta Schopenhauer pues nunca llegó a conocer a Kant, Kant murió unos pocos años después, sí estaba muy viva la llama de esa primera rama,
la rama del idealismo alemán. Ya le cuento porque ese es un detalle interesante. Schopenhauer, hijo de un comerciante muy acaudalado, que además era anglófilo total. Tan anglófilo que había organizado un viaje por distintos países de Europa, orquestado de tal suerte que su esposa debía dar a luz en Inglaterra. No jodas. Si el papá de Schopenhauer quería que Schopenhauer naciera en Inglaterra. La selección del nombre, Arthur, obedece al hecho de que tiene la misma grafía tanto en alemán como en inglés. Jue madre. Absolutamente deliberada. Aquí había un propósito de su padre de criar a un mercader, a un comerciante cosmopolita con la mirada puesta en Londres. En Londres. Anglofilia que heredaría el propio Schopenhauer. Él pasó los años de 1803 y 1804 estudiando en Inglaterra, aprendió inglés y digamos, siempre estuvo muy conectado con la tradición intelectual inglesa y fue siempre un gran reivindicador de la importancia filosófica de los ingleses, en contra precisamente de sus coetáneos idealistas como el propio Fichte o como Hegel sobre todo. Okay. Tan interesado era Schopenhauer por la tradición inglesa, tan marcada era su anglofilia, que entre los muchos proyectos inacabados que quiso acometer estaba el de traducir los diálogos de la religión natural de Hume al alemán y traducir a su vez la obra de Kant al inglés. El tipo era en serio. El comercio intelectual entre las ideas del empirismo inglés y de la tradición alemana es un elemento esencial de la formación de Schopenhauer y de la visión que tenía de sí mismo y de su lugar en la historia de la filosofía y en el marco de toda esta historia que nosotros también hemos ido narrando, ¿no? Como la usted lleva decía, usted, mejor dicho, buenísimo. Me tiene encarretado. Bueno. Sí. Es que el tipo es un personaje, como usted bien decía, tenía fama de mala gente, sí, de antipático, le decían incluso el misántropo de Frankfurt, un tipo cascarrabias, mal geniado. Parece que quiso mucho a su padre murió siendo él muy joven, el papá murió en 1805, todo indica que se suicidó. Okay. Y Schopenhauer tenía una pésima relación con su mamá. Ha habido pues una gran cantidad de escritos y especulaciones que fundan la misoginia de Schopenhauer, que dijo cosas realmente atroces sobre las mujeres, fundamentalmente en su antipatía hacia su propia madre. Una mujer muy interesante, una gran intelectual que se hizo muy amiga de Goethe y escribió un poco de libros. Creo que las obras completas de la mamá de Schopenhauer suman como 20 o 22 volúmenes. Y era una señora inteligente, interesantísima, pero no se entendían, la iban muy mal los dos. ¿Filosóficamente opuestos muy también o qué? Ella era una mujer más dada a la literatura y a la vida, digamos, a ser un foco de actividad intelectual y literaria, a lo que serían algo así como los salones franceses del siglo de las luces. Era más lo que tenía armado ella y obviamente capitalizando, no lo digo en mal sentido, su amistad con Goethe. Sí. Pero no filósofa propiamente hablando, pero una persona, digamos, de toda la valía intelectual. Johanna se llamaba, parece, ¿no? que tenía que haberlo sacado Schopenhauer, exactamente. Johanna. Muy bien. No es que yo lo supiera, Entonces, es que tengo el computador aquí abierto, entonces estoy buscando. Pues aquí no vamos a ahí poner, está. Sí. Ahí está. Bueno, muy bien. Total, Schopenhauer estudió filosofía, hizo su tesis doctoral, que es muy interesante, es un texto muy, muy valioso, el primero que publicó en 1813, sobre el principio de razón suficiente, del que hablamos, de hecho, en el ámbito de Leibniz y Spinoza, ¿no? Y luego la Universidad de Berlín lo invitó a ser profesor. Y resulta que el otro que era profesor al tiempo en la Universidad de Berlín era Hegel. Y Schopenhauer detestaba a Hegel, a quien se refería casi siempre como un charlatán. Le parecía un buchepluma, un encantador de serpientes. Me imagino un encuentrico ahí entre los dos en el pasillo. Bueno, pues es que Schopenhauer intentó algo mucho peor. Quiso competir con Hegel y cuando lo nombraron profesor en la Universidad de Berlín, puso sus clases exactamente a la misma hora de las de Hegel. Para ver quién vendía más. De pesado, era camorrero. Eran viejos, muy mal. Como decimos en Colombia, ¿no? Y le fue muy mal. Sí. Le fue muy mal. No le iba a nadie. Jaló más el otro. Sí, pero total, bueno, Hegel era una figura supremamente ya establecida.
una figura capital en la intelectualidad del momento y tal. Además, había heredado la cátedra de Fichte en la Universidad de Berlín, cátedra en la cual Fichte hizo pues sus famosos discursos a la nación alemana, de los que hablamos ustedes. La soberbia fue Schopenhauer diciendo que con todo y eso él iba a hablar más y venga, lo pongo a la misma hora. Total. Total, pues que por culpa suya, ¿no? Eso fue herida autoinfligida. Sí. Pues su experiencia en la academia fue muy mala, y terminó renunciando a la vida académica. Tenía, eso sí, la comodidad de la herencia que le había dejado su papá, y Schopenhauer terminó viviendo una vida, la verdad, envidiable en el sentido de que se pudo dedicar a escribir, a pensar, no tenía que trabajar, vivía de la herencia, administrada, digamos, muy prudente y responsablemente. Y fue, digamos, en ese estado vital en que produjo pues su obra filosófica, especialmente su magnum opus, que es El mundo como idea y voluntad. A veces lo traducen también como El mundo como representación y voluntad. Y hay algunas razones técnicas por las cuales me parece que la traducción de idea en lugar de representación es más adecuada. Más adelante. Schopenhauer le dio la mano a Wagner, ¿no? Claro. Económicamente, pues. Sí, y eran muy cercanos. Y fíjese que Wagner también fue una influencia decisiva en Nietzsche. Y también hubo una cercanía personal allí, exactamente. Bacanas esas son las telenovelas que a mí me gustan. Entonces, la pelea de con Hegel y la de Nietzsche con Wagner, no, espectacular. Usted sabe que por ahí usted me entra a mí. No, yo sé, mejor dicho, es un material para Univisión, la verdad. Televisa, bueno, pucha. Último cuento que le voy a echar de Schopenhauer, que es muy simpático y tiene más trasfondo filosófico del que parecería. Sí. Con todo y lo antipático que era, con todo y que tenía esa mala fama y le decían el misántropo de Frankfurt. Imagine usted. El tipo tenía una sensibilidad para con los animales realmente extraordinaria. Apoyó el movimiento por la prevención del maltrato animal y siempre tuvo perro. Tenía French Poodles, le gustaban los poodles franceses. Y tenía uno en particular, en algún momento lo tuvo, pues, a quien dio por nombre Atman. ¿Le suena algo esa palabra? No. Acuérdese de nuestro capítulo La Bhagavad Gita. Sí. Atman, el todo, la totalidad del ser. Es decir, le puso nombre inspirado precisamente en las Upanishads de las que hablábamos hace un rato. Sí. Y ese nombre y esa compasión y esa actitud que tuvo Schopenhauer para con los animales tiene toda la importancia. Ya vamos a ver por qué. Ese es Schopenhauer, ¿no? Sí, que entonces, por ahí uno ve mucha frase suelta pues, de Schopenhauer alrededor de sus perros. Sí. Además porque Schopenhauer escribió un libro muy simpático que se llama Parerga y Paralipómena, que son dos vocablos griegos que traduce algo así como apéndices o anotaciones y omisiones. Es una colección de aforismos donde dice una cantidad de cosas divertidas, otras atroces, una cantidad de barrabasadas, pero muy simpáticas y, o sea, ese era en ese libro ese era el Twitter del man. Total, excelente analogía. Y habría sido un gran tuitero como lo habría sido también Oscar Wilde. Era un tipo un poco como con esa sensibilidad aforística. Que y Mark Twain, ahí se le puede completar la tripleta. Un Mark Twain que habría de perfeccionar Nietzsche mucho después también, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Esto no trata de Nietzsche, trata del señor Arthur Schopenhauer. Entonces, entremos pues en materia, Octi, de las ideas del hombre, ¿no? Ese es Schopenhauer. Entonces, en lo que concierne a esta conversación, vamos a concentrarnos en esa gran obra suya, El mundo como idea y voluntad, de 1819, donde está planteado el sistema de Schopenhauer y que él desarrollaría en todos sus escritos posteriores. Entonces, ¿qué dice Schopenhauer? Sí, mire, la filosofía tiene que empezar donde la dejó Kant. Entonces repasa él lo que considera son las verdades esenciales de la filosofía moderna, las cosas que aprendimos de todos estos personajes, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, de Locke, de Berkeley, de Hume, de Kant. Lo leyó a todos, ¿no? Sí. Y los cita a todos, además. ¿Qué aprendimos de ellos?
Primero, aprendimos que la forma esencial de analizar la cuestión del conocimiento, del saber, qué es susceptible de ser conocido, cómo podemos llegar a conocer. La categoría fundamental para hacer eso es la distinción sujeto-objeto. Hay un sujeto que conoce, ¿y que conoce qué? Conoce un objeto. Un objeto. ¿Ok? Esa distinción está ya, dice él, en el punto de partida obligado de toda filosofía moderna, que es el cogito de Descartes. ¿Se acuerdan? ¿No? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pienso yo, el sujeto, y pienso sobre algo, ¿no? Porque el pensamiento siempre tiene contenido, siempre versa sobre alguna cosa, apunta a algo. ¿A qué apunta? Al objeto. Al objeto. Y dice Schopenhauer que la segunda gran lección es que cuando uno se toma en serio la distinción sujeto-objeto y el hecho de que no admite reducción, no hay nada más fundamental que esa distinción, se sigue la verdad del idealismo. Es decir, que todos los objetos son ideas de los sujetos, que es lo que dijo Berkeley. ¿Se acuerda que Berkeley decía, esse est percipi, existir es ser percibido? Los objetos del mundo existen en tanto que los percibo. Ese idealismo que escandalizó a tanta gente, dice Schopenhauer, eso es absolutamente verdadero. Claro que es verdad que todos los objetos lo son en virtud de que son objetos para un sujeto. Es decir, en virtud de que son, ¿qué? Ideas. ¿No? Yo como sujeto pienso en algo. Ese algo es un objeto. Pero el objeto sobre el que pienso es la idea que tengo yo de ese objeto. No es la cosa allá en el mundo, aislada, independiente de mí, sino es la cosa percibida por mí, pensada por mí. Luego, todo objeto es una idea, como decía Berkeley. Entonces Schopenhauer dice, venga, empecemos por reconocer que el idealismo es verdad y aquí no hay que escandalizarse de nada. Y llega a decir lo siguiente, le voy a leer cositas de Schopenhauer aquí y allá. Dice esto, toda verdadera filosofía es idealista. En efecto, debe serlo si ha de ser siquiera honesta. Ahora, ¿idealista en qué sentido? No en el sentido de Berkeley, de que luego de decir que todo objeto es una idea, elimino el mundo exterior. No. Hasta allá no. Idealista en el sentido de Kant. El objeto, en este contexto del que estamos hablando, no es nada distinto que el fenómeno o la apariencia de Kant. La cara de la luna que nosotros sí vemos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces el idealismo es verdad. Y no solamente el idealismo es verdad, el idealismo trascendental de Kant es el correcto. Es el que dice que todo objeto es una idea de los sujetos. Esos objetos son fenómenos, son apariencias, tienen una estructura, tienen un orden, tienen una inteligibilidad que se las da mi aparato cognitivo, ¿sí? En una imagen que me sugirió usted y que me ha parecido de tanto tino, yo codifico los objetos, ¿cierto? Sí. Pero está muy claro, como bien dice Kant, que detrás de ellos está la cosa en sí misma. La cosa allá, en abstracción de que yo la perciba. Y Kant, como decíamos hace un rato, no nos dice nada sobre la cosa en sí misma, absolutamente nada. Lo único que nos dice es que existe. Sí. Entonces Schopenhauer dice, mire, primera tarea de la filosofía, suplir ese vacío. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos diciendo, oiga, sí, mire, aquí está el mundo de lo fenoménico, está esta cara de la luna y allá hay otra. Y hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos. No, venga un momentico. ¿Qué es la cosa en sí misma? ¿Qué es Dan an sich, como la llamaba Kant? Y no solamente es importante saberlo, sino, y aquí está el argumento central de Schopenhauer, es plausible que podamos entender qué es. Es plausible. Dice Schopenhauer. Es plausible. Es plausible. ¿Por qué no podría? Porque Kant a lo mejor le diría, oiga, sí, qué tan bacano sería saber de la cosa en sí misma. Sería una nota, pero es que no se puede. No se puede. Schopenhauer dice, no, momentico. Sí se puede. Claro que se puede. ¿Y cuál es la pista central? ¿Cuál es el punto de arranque? Es el cuerpo. ¿Cómo? Momentico. Entonces, a ver. Dice lo siguiente. Acuérdese que arrancamos con la dupla sujeto-objeto. Sí. Los seres humanos, además de ser sujetos, somos sujetos conscientes de que lo somos, ¿cierto? Sí. Somos sujetos conscientes.
Y somos sujetos conscientes que tenemos una característica muy particular. Toda esta tradición filosófica del racionalismo, del empirismo, de Kant, toda esta gente, nos hace hablar de los sujetos como si lo que un sujeto fuera es fundamentalmente una entidad o una criatura que conoce. Tenemos una imagen muy cognitiva del sujeto. Todo es volcado alrededor del conocer, ¿cierto? Sí. Y Schopenhauer dice, venga, pero si usted se detiene a mirar cómo es un ser humano, cómo es una persona, debe percatarse de que nosotros no solamente conocemos, nosotros deseamos, queremos. De hecho, es más importante nuestra voluntad, nuestra volición, nuestra naturaleza como criaturas que desean, que quieren, que hacen. Eso es más importante que el conocimiento mismo. La gente nace y no nace filosofando. La gente nace queriendo comer, queriendo dormir, queriendo procrearse, queriendo perpetuarse, haciendo esto, haciendo lo otro, y solamente se interesa por conocer para satisfacer deseos que tiene. En la estructura del ser humano, si usted la mira sin prejuicio alguno, diría Schopenhauer, se percataría entonces de que la voluntad, la volición, la acción es anterior al conocimiento, la contemplación, la reflexión. Todo eso viene después. Primero es la voluntad. Entonces, correcto, primero es la voluntad. Ahora, si usted se detiene a analizar la cosa aún más, ¿qué significa que un ser humano quiera algo? ¿Qué significa que un ser humano, digamos, ejerza su voluntad? No significa nada distinto de un movimiento del cuerpo. La voluntad y el cuerpo son inseparables, dice Schopenhauer. Esto es una cosa muy importante. De hecho, es una tesis que parece como curiosa, de pronto no muy trascendental, pero quiero decirle que es de enorme peso. La habría, después de revivir Heidegger, habla sobre ella Sartre también, y de hecho juega un rol muy importante en algunas de las críticas filosóficas a la inteligencia artificial. La idea de que una verdadera inteligencia, un verdadero sujeto, tiene que ser un sujeto encarnado, tiene que ser un sujeto con cuerpo. ¿Por qué? Porque es que si bien en la filosofía hablamos mucho del sujeto que conoce, sí, del conocimiento, del saber, si todo aquello viene después de la voluntad, de la volición, del deseo, y el deseo, la voluntad o la volición son cuestiones que están ligadas irreparablemente al cuerpo, entonces no hay inteligencia sin cuerpo tampoco. Déjeme esa idea por allá en remojo. Muy interesante, es una cosa que a mí me intriga muchísimo, me interesa mucho. Pero entonces Schopenhauer dice, mire, este sujeto, que soy yo, que es usted, tiene una particularidad. No solamente sabe, no solamente conoce, quiere, desea, hace. Y ese querer, desear y hacer viene de la mano de los movimientos del cuerpo, ¿no? Y efectivamente, usted póngase a pensar, cuando su voluntad se activa, cuando su voluntad se ejerce, usted hace cosas en el mundo. Sí. Con su cuerpo. Incluso dejar de hacerlas es una decisión o un acto de voluntad que se expresa en el cuerpo, en la quietud del cuerpo, en la quietud voluntaria o intencional del cuerpo. ¿Sí? Por eso de pronto la idea de una persona en un estado, no digamos de coma, pero sí de parálisis corpórea completa es cosa que atormenta, porque nos obliga a pensar en que puede haber una psicología con voluntad completamente inane, una voluntad cuyos vínculos con el cuerpo se han cercenado. Y eso es escabroso y da miedo. Sí. Y da miedo, ¿por qué? Porque lo volitivo, lo que está relacionado con la voluntad, es inseparable del cuerpo. Entonces, introspectivamente, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿cierto?, nuestra subjetividad, nuestra condición de sujeto, se nos revela como inseparable de la corporeidad, del tener cuerpo y de la voluntad. Lo segundo que se nos revela en esta especie de fenomenología del yo
es que la voluntad es libre, arbitraria, casi caprichosa, ¿no? ¿Por qué la idea de libre albedrío tiene sobre la imaginación humana el poder que conserva? Es porque en la experiencia introspectiva que cada uno tiene de sus propias acciones, nos parece que lo que decidimos hacer, lo que queremos hacer, no viene de nada que lo determina. Viene de la espontaneidad pura, sin causalidad alguna, de nuestra voluntad. De la voluntad, ¿cierto? propia. Uh-huh. No demos el debate de si eso es cierto o no es cierto. Schopenhauer tiene cosas para decir al respecto. Circunscribámonos a la descripción, a lo descriptivo. Nos examinamos a nosotros mismos en el acto volitivo, ¿no? En el tomar una decisión, en el querer hacer algo, en el acometer alguna empresa, y se nos revela nuestra voluntad como una fuerza sin cauce, y sobre todo sin causa que la determine, ¿cierto? Por eso, como diría uno en latín, el liberum arbitrium es lo que se nos manifiesta. La libertad de la voluntad, digamos, arbitraria, en el sentido de que no obedece a determinación causal alguna. Pero, devolvámonos un segundo a Kant, Octi. ¿Se acuerda usted que en la teoría del idealismo trascendental todos los fenómenos, ¿sí? La cara de la luna que sí vemos, tienen unas estructuras que le son comunes y que le son necesarias y universalmente ciertas? La temporalidad, la espacialidad y, entre varias otras, la causalidad, ¿o no? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Todo objeto posible de la experiencia está en el tiempo, está en el espacio y tiene relaciones de causalidad. Oiga, pero un momento, en este ejercicio introspectivo aparece este fenómeno de la voluntad, de lo volitivo, y se nos presenta como carente de causalidad. Ahí parece haber una contradicción. Parece haber una contradicción con la idea de que lo único que podemos conocer, lo único a lo que tenemos acceso es lo fenoménico, y como todo lo fenoménico está estructurado causalmente, entonces, ¿qué podemos decir de este fenómeno, de esta experiencia del acto volitivo que no tiene causa? Pues Schopenhauer dice, pues muy sencillo, ahí está la pista de lo que las cosas son en sí mismas. Cuando usted examina esa realidad introspectiva de su corporeidad, atada a la voluntad, y se percata de que esa voluntad opera aparentemente sin causa ninguna, ahí el mundo le está revelando, por así decirlo, la punta del iceberg de los que las cosas son en sí mismas. Y la respuesta, espero, no le parezca entonces tan desconcertante, cuando concluye Schopenhauer que las cosas en sí mismas son voluntad. Y por eso su obra se llama El mundo como idea y voluntad. Las cosas en sí mismas son voluntad. Son voluntad. ¿Qué es la cosa en sí misma? ¿Qué es el mundo en total abstracción de que yo entre en este comercio epistemológico con él, sujeto-objeto, imponiendo mi codificación intelectual que crea temporalidad, causalidad, espacialidad? ¿Qué es el mundo allá? Fuera de todo eso, ¿es voluntad? ¿Es voluntad? ¿De quién? Y la pista nos la da esa introspección de la acción, de la conducta, gracias a que somos inteligencias encarnadas y a que tenemos cuerpo. La cosa en sí misma es voluntad. La otra cara de la luna es voluntad. Yo estoy enredado. Es que no es fácil. Estoy enredado. No es fácil la idea. No es fácil. Acuérdese que esta cara de la luna, ¿sí? El mundo de los objetos posibles de la experiencia, Schopenhauer lo deja exactamente donde lo puso Kant. Es decir, No sí, lo mueve él un dice milímetro. que Kant llegó hasta acá, todo bien. Hasta ahí Todo vamos bien. bien, dijo Schopenhauer. Todo bien. Okay. Que ese es el mundo como idea. Sí. Es decir, fenómeno, es decir, apariencia, es decir, posible objeto de la experiencia. O mejor, Experiencia, objeto ajá. de posible experiencia. Sí. Eso es todo lo mismo. Perfecto. Fenómeno, apariencia, idea. ¿Sí? Vale, ok. Ese es el mundo de la ciencia, el mundo en el que usted y yo caminamos, hacemos, operamos, soñamos, etc. Cero problema. Ese Listo. mundo tiene una estructura como la querían los racionalistas, perfectamente organizado, perfectamente inteligible. ¿Cómo es que está organizado? ¿En virtud de que es inteligible? Ya la respuesta la dio Kant.
nuestra estructura cognitiva, nuestra subjetividad, le da a ese mundo un carácter de temporal, espacial, causalmente cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Cierto? Pero al tiempo, Por eso es Kant que- decía, igual no podemos decir nada más alrededor de las cosas. De las cosas en sí mismas. En sí Exacto. mismas. Es Y decir, entonces Schopenhauer es ahí donde entra. ahí es donde entra Schopenhauer y dice, no, Ok. venga, un momentico. Sí podemos decir algo de las cosas en sí mismas. Podemos decir algo de las cosas en sí mismas. Entonces es como si uno dijera, bueno, a ver, ¿qué podemos decir de ellas? Entonces Schopenhauer le podría poner un reto. Dice, venga, busquemos algún resquicio de la realidad, alguna pequeña fractura de lo fenoménico, Ujú. que nos revele algo totalmente contrario a las estructuras que supuestamente tiene todo fenómeno. Ya. ¿Cuáles son esas estructuras otra vez? Tiempo, Tiempo, espacio, espacio, causalidad, etcétera, causalidad. etcétera. ¿Cierto? Hay Sí. otras, pero son las más Y importantes. entonces él dice, busquemos algo que rompa esa regla. Busquemos algo que rompa esa regla. Y si nos encontramos con algo que pareciera no acomodarse a eso, pero que está ahí, Sí. cuya realidad no podemos negar, no podemos desconocer, caramba, tremenda pista que sería. Porque significa que hay algo, se nos revela algo, de alguna manera, que no se compagina del todo con la estructura de lo fenoménico, con la estructura del mundo como idea. Ujú. Y ese algo es La voluntad. La voluntad ¿Dónde del la ser. vemos? Bueno, usted la del ve en usted. sujeto. En uno. Sí, en Es la uno. introspección. Ajá. Póngase usted a hurgar en su propia conducta, en sus acciones, en su experiencia vital como agente. No como sujeto cognosciente, no como una persona que quiere conocer, sino una persona que quiere hacer. Ok. Es decir, como una inteligencia encarnada, que tiene cuerpo, Sí. que hace. Ujú. Póngase a hurgar. A ver si no se da cuenta usted de que hay al menos la impresión ineludible de que en su conducta, en su quehacer volitivo, cuando usted ejerce el desear, el hacer, el querer, Ujú. aquello no viene de ninguna causa determinada. Es voluntad. Por eso Aún todos tenemos esa siendo experiencia en primera persona de ser libres, de sentirnos Absolutamente. libres. Sí. De El- sentirnos incluso, libres. y eso está bueno, porque incluso el no hacer es voluntad. Claro, Sí. claro. Sí, sí, Cuando sí. es intencionalmente un no hacer. Por eso le ponía el ejemplo de una persona que padezca pues una parálisis del cuerpo absoluta, total. Sí. Y digamos que Sería, en esa digamos, lógica el uno caso- puede decir que, perdón, lo interrumpo ahí, compañero, en esa lógica uno podría decir que Schopenhauer dice que es primero lo más primitivo es la voluntad y después el Total. conocimiento. O sea, él lo establece así, en esa línea. Totalmente. Ok. Tal cual en esas palabras, Octavio, casi. Sí. Casi en esas mismísimas palabras. Y de hecho, yo creo que es una de las tesis más importantes y más intrigantes de Schopenhauer. Sí. Y muy visionaria, muy visionaria. Eso es una idea que filósofos muy importantes en el siglo XX habrían de reivindicar, pero es una tesis bien importante. De que una criatura inteligente con subjetividad, ante todo es un agente volitivo y solamente de manera secundaria es también un sujeto cognosciente. De hecho, es cognosciente porque es volitivo. Conoce porque quiere. Porque Primero los quiere. deseos que las creencias. Primero el hacer que el pensar. Es una Entonces- tesis muy importante de Schopenhauer. Y entonces, cogito ergo sum para Schopenhauer, ¿qué vendría siendo? Es una especie de distorsión de la imagen real del hombre. Es una verdad importante, Sí. pero es una verdad que nos hace pensar en el ser humano como fundamentalmente una máquina de conocer. Y si venga, un momentico, nosotros no somos primordialmente una máquina de conocer, somos una máquina de hacer y de vivir y de permanecer en vida. Eso es lo que hacemos. Que para poder hacer y permanecer en vida nos sirve mucho y terminamos queriendo conocer, eso es otra cosa. Y que una vez lo hacemos, de pronto el conocer adquiere vuelo propio y nos parece un fin en sí mismo, eso también es otra cosa y está muy bien. No será Schopenhauer, el filósofo que vivía de la renta, quien habría de renegar de la actividad contemplativa y puramente intelectual. Pero como antropología, es decir, como doctrina del hombre, del ser humano, el cogito ergo sum es como empezar por el final. Ya. Sí, es verdad. Pero antes que eso, Hay voluntad. fue voluntad, Mm. ¿no? Cupiditas, primero que cualquier cosa.
¿no? Muy importante. Entonces, si uno le sigue la pista, si uno le sigue el hilo a Schopenhauer, entonces de la cosa en sí misma supuestamente no podemos saber nada. Entonces, venga, veamos a ver si es que de verdad no podemos saber nada. Tratemos de encontrar en el mundo, como decía, algún resquicio, un pequeño quebrantamiento, una fisura de la realidad fenoménica que parezca no obedecer a su lógica de temporalidad, de espacialidad, de causalidad. Pues venga, se la presento, está en su psiquis, está en usted mismo, está en el acto volitivo, que es lo que más esencialmente lo define como persona. Que en realidad vendría rompiendo solo la tercera cualidad, que es de causa-efecto, ¿cierto? Es correcto. Fundamentalmente el componente de la causalidad, eso es correcto. Okay. Eso es correcto. Digamos que seguimos experimentando la voluntad en el marco, no tanto de lo espacial, pero sí de lo temporal. Eso es correcto. Una muy importante y muy aguda observación, Octi. Vale. Pero basta. Pero es suficiente por los propósitos de Schopenhauer, en la medida en que ha concedido como premisas las ideas de Kant acerca de la estructura del mundo como idea o del mundo como fenómeno. Entonces, bueno, usted dirá, venga, pero un momentico, eso revela que de pronto lo que yo soy en mí mismo es voluntad, pero eso no significa nada de las demás cosas del mundo. Y Schopenhauer dice, pues mire, a ver, dado que nuestra psiquis está atrapada dentro de sus propias estructuras cognitivas, ¿cierto? De temporalidad, espacialidad, causalidad, etcétera, etcétera. Y que la cosa en sí misma, por definición, está allende esas estructuras cognitivas. Obviamente usted no puede esperar un argumento en favor de una doctrina de la cosa en sí misma que se atenga a los cánones de la lógica que aplica únicamente a lo fenoménico. Técnicamente hablando, la doctrina de que la cosa en sí misma es voluntad es una hipótesis, podríamos decir. Es la mejor hipótesis posible, diría Schopenhauer. No es cosa que podamos probar. ¿Por qué? Porque es que probar algo significa probarlo a la luz de los cánones de la razón que aplican únicamente a lo fenoménico. Por definición, no aplican a la cosa en sí misma, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, hay un pequeño bache en el argumento. Compañeros, ¿por qué me es tan difícil entender la voluntad en el objeto y me parece más, no plausible, no quiero usar esa palabra, pero más fácil, digamos, en el sujeto? Para usted. Sí, muy bien. En el sujeto yo entiendo la voluntad, pero en el objeto no. Es una excelente pregunta que Schopenhauer anticipó. Ok. La razón por la cual a usted le cuesta verlo así es porque usted asocia la idea de voluntad con la idea de motivo. Usted está pensando que el fenómeno de lo volitivo, de la voluntad, supone que haya un motivo consciente. Porque nosotros somos sujetos que actuamos con motivos conscientes. Sí. No siempre, pero muchas veces sí. ¿Sí? Nosotros tenemos una voluntad cuya estructura hace que esa voluntad se manifieste en motivos conscientes. Yo delibero conscientemente. Sí. Y adopto una máxima de acción conscientemente. Y voy y actúo en consecuencia conscientemente. Ahora, seamos claros, no siempre. La inmensa mayoría de las acciones que un ser humano acomete no son conscientes. No en ese sentido. No obedecen una máxima o un motivo que esté presente a la conciencia. ¿Sí? Pero sí es verdad que cuando nosotros hacemos el ejercicio introspectivo, lo que terminamos imaginándonos es la situación, o lo que terminamos observando es la situación de cuando usted o yo vamos a tomar una decisión de alguna importancia, ponderamos los motivos a favor o en contra, las diferentes alternativas o caminos y optamos por uno u otro, ¿cierto? O sea que diría Schopenhauer que yo justifico la voluntad en la relación causa-efecto. Y ahí es donde está la fisura. No tanto eso, sino que usted identifica el fenómeno de tener voluntad con el fenómeno de obrar por motivos conscientes. De acuerdo. Okay. Ojo, no es que el motivo sea una causa y la acción sea una consecuencia. No. No. Sino que nosotros asociamos el tener voluntad
con al menos la capacidad de hacer que el motivo sea consciente. Tal vez esa sea una mejor manera de decirlo. ¿Sí? Sí. O sea, vamos a ver, usted se levanta por la mañana, ¿sí? Sí. Va, se prepara un café, entra a la ducha, se baña, luego se lava los dientes, se peina. Y usted ninguna de esas cosas las hace habiendo previamente ponderado las opciones, evaluado los pros y cons para llegar a la resulta máxima o la decisión de voy a hacer un café. Ajá. Pues no, usted simplemente lo hace. Ahora, todas esas cosas son expresiones de la voluntad. Es evidentemente un fenómeno volitivo el que usted se levante a hacer el café, se meta a la ducha a bañarse, se lave los dientes. Todo eso es, digamos, manifestación de la voluntad. Lo que es característico de la voluntad en un sujeto como usted o como yo es que aunque no haya hecho cada una de esas cosas de manera concomitante con un motivo consciente, podría elevar usted los motivos a la conciencia. Claro que sí. Porque si usted un día se levanta y dice, hoy va a ser mi día yoga, hoy va a ser mi día de súper presente, entonces hoy voy a hacer cada cosa con plena conciencia liberativa. Entonces usted ese día se levanta y piensa, voy a hacer un café, y va y lo hace. ¿Sí? Pero en realidad entonces, lo que hay es un deseo de tomar café. Sí, y el acto de voluntad de levantarse y hacerlo. Exacto. ¿No? Sí. Porque si usted lo deseara y no hace nada, pues no, nunca, en el fondo no lo deseó realmente, ¿sí? Por eso es que fíjese tan importante la asociación entre ejercer la voluntad y el cuerpo. Si su cuerpo no se levanta, se mueve, prende la máquina de hacer café, la activa, calienta el agua, si nada de eso ocurre, usted no estaba haciendo café, ni resolvió hacer café. Correcto. Pero muy importante donde usted está ejerciendo presión, que es en el punto correcto. No se trata de que en los sujetos conscientes como usted o como yo haya un motivo que es causa de la conducta. No. El motivo y la conducta, digamos, son como el rayo y el trueno. Son dos facetas de un mismo fenómeno. Sí. Ninguno es causa del otro. Ok. Lo que sí es característico de los sujetos como usted o como yo, de los seres humanos, es que nuestro ejercicio de voluntad, la volición humana, sí es susceptible de elevar a la conciencia los motivos, lo cual no es cierto de los objetos, de las cosas del mundo, ¿cierto? Y aún así el man dice que ahí también hay voluntad. Exactamente. Sí, señor. Es una idea rarísima porque es una idea casi del panpsiquismo, ¿no? Es como si detrás de cada cosa del mundo existiera atrás una voluntad que correspondiera a esa cosa. Entonces, ¿no? Detrás de mi computadora, uso esta metáfora espacial del detrás que de sí es un error, porque acuérdense que la espacialidad es propia únicamente de lo fenoménico, ¿no? Entonces, ahí estamos, digamos, atrapados en nuestro juego de lenguaje. Pero muy asustado estoy yo, pues, entendiéndole ustedes cosas, además. Pero usted está empujando para dónde es, empujando para dónde es. Lo que usted dice, venga, ¿cómo así que entonces detrás de este micrófono, de este computador, ¿no? Esta copita de vermú, hay una voluntad? ¿Cómo así? ¿Qué coño significa eso? Y venga y le ayudo un poquito más. Entonces, primera ayuda, hay que escindir la idea de voluntad de la idea de motivo consciente. De pronto eso ya favorece, ¿cierto? Ok, sí. Listo. Entonces, decir que hay una voluntad no significa que hay un motivo consciente. Ejemplo perfecto, los animales. Y Schopenhauer dice, venga, es indudable que los animales actúan. Es indudable también que actúan por instinto. Es indudable que actúan de manera, digamos, intencional. De que hay voluntad. Claro que hay voluntad. ¿Hay motivos conscientes? Pues no los hay. Ahí está un ejemplo perfecto en la vida animal de fenómenos volitivos análogos a los nuestros sin que medie un motivo consciente. Al menos no en todas las formas de vida animal, pues para no entrar en ese debate, ¿cierto? Sí. Bueno, primera ayuda. Segunda ayuda. Diría Schopenhauer que usted está cometiendo una sutil, muy comprensible, pero muy importante equivocación. ¿Cuál? Y es que usted se está imaginando que la cosa en sí misma es una especie de espejo amorfo del mundo de las apariencias. En el mundo de las apariencias está Octavio, está David, está el micrófono, está cada uno de nuestros eternamente 5 pelagatos, ¿sí? Sí. Está María Cristina, está Clemente. Y entonces, en el lado oscuro de la luna, hay una versión en sí misma de María Cristina, una versión en sí misma de Clemente, una versión en sí misma de David, una de Octavio, otra del computador, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
¿cierto? Usted se está como imaginando un poco como si hubiera una cosita, algo, un je ne sais quoi, que corresponde uno a uno a los objetos del mundo allá detrás, allá en el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Eso dice Schopenhauer. No. Eso creo que se está imaginando usted. No, pues no sé si sí, pues la verdad no sé. Sígame llevando a ver si Bueno, sí, porque sí. Digamos, déjeme, no lo voy a calumniar. Eso podría ser una imagen mental muy plausible, muy comprensible lo que estamos diciendo. Si venga, si aquí hay un mundo de apariencias y allá están las cosas en sí mismas, ¿cierto? Sí. Pues supongo que es uno a uno la relación, ¿no? Aquí está la cosa A, la cosa B, la cosa C, cómo se nos presenta, ¿no? En el manto del tiempo, el espacio y la causalidad, y allá está la versión en sí misma de A, la versión en sí misma de B, la versión en sí misma de C. No, ya entendí, ¿cierto? ok, sí, listo. De hecho, creo que yo he contribuido a esa equivocada interpretación cuando hablo de las cosas en sí mismas, en plural. ¿Por qué? Pero resulta que no hay tal. La cosa en sí misma es una sola cosa. Es la existencia en sí misma. Lo que existe, cuanto existe en sí mismo, allá. ¡Puf! O sea, no hay lado oscuro. No, sí hay lado oscuro, pero no hay una pluralidad de cosas en el lado oscuro. El lado oscuro es como si fuera un solo lado, una sola superficie plana. Porque mire una cosa muy importante que dice Schopenhauer. Esto creo yo que es un... me parece en esto la palabra en inglés funciona mejor que en español. Hay un insight. Uh-huh. Realmente se da cuenta Schopenhauer de una cosa sutil e importante. En el mundo fenoménico, el suyo, el mío, el de la ciencia, hay objetos individuales, ¿cierto? Hay cosas, ¿no? La cosa A, la cosa B, la cosa C. Y por cosas o por objetos, entiéndase, incluso otras personas. Otras personas. María Cristina, Clemente, David, Octavio, etcétera, etcétera. Shakira. Bueno, hacía rato nos lamentábamos. Oiga, sí. En el mundo fenoménico hay objetos individuales. Ahora, Octavio, ¿qué significa que un objeto sea individual distinto de otro? Significa al menos, que ese objeto tiene unas coordenadas espaciotemporales que no se cruzan con las de otros objetos. Decir que Octavio es un objeto distinto de David, distinto de María Cristina, distinto de Clemente, de Camilo, de Shakira, es decir, al menos, para no entrar en mucho debate sobre la idea de la identidad personal, es al menos decir que usted y yo y Clemente y Shakira y Camilo y María Cristina no ocupamos las mismas coordenadas espaciotemporales. Sí, ¿cierto? Sí. Si usted y yo ocupáramos el mismo espacio-tiempo, todos diríamos que pues ahí no hay dos objetos, ahí hay uno. Hay uno. Al menos. Hay muchas más cosas que podríamos decir sobre la individuación de los objetos del mundo, ¿sí? Pero al menos, mínimo, podemos decir que los objetos se individuan, se separan, se pueden tratar como independientes en virtud de sus coordenadas espaciotemporales, ¿cierto? Entonces, la idea de una pluralidad de objetos, la idea de que hay muchas cosas que coexisten, es una idea imposible siquiera de plantear por fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio hacen posible la noción misma de que haya muchas cosas que coexistan. Que haya coexistencia. ¿Cierto? Sí. Claro, porque es que la idea de que haya cosas separadas que coexisten supone al menos esa habilidad de distinguir sus coordenadas espaciotemporales. ¿Cierto? Sí. Por eso Schopenhauer dice que el tiempo y el espacio son los principia individuationis del mundo. Es decir, son los principios que permiten individualizar las cosas del mundo. Pero venga, vámonos a Kant. ¿Hasta ahí bien o no? Sí, voy bien. Listo, vámonos a Kant. ¿Qué son el tiempo y el espacio, Octi? ¿El tiempo y el espacio existen en sí mismos allá, flotando? No. El tiempo y el espacio son codificaciones que nosotros le imponemos a los objetos. Son atributos de los objetos.
El tiempo y el espacio son parte de la estructura de lo fenoménico, de la Sí. apariencia, de los objetos de posible experiencia. Es decir, ¿de cuál cara de la luna? La que nos mira a nosotros, la que nosotros vemos. Sí. No el lado oscuro de la luna. Cuando yo me salgo de lo fenoménico, cuando yo me voy a la cosa en sí misma, al dark side of the moon, ¿sí? Yo no puedo hablar de pluralidad de nada. Porque para hablar de pluralidad necesitaría individualizar cosas, distinguirlas, separarlas, y yo no puedo hacer eso sin tiempo y espacio, y ya sabemos, nos lo dijo Kant, que el tiempo y el espacio no están en la cosa en sí misma, están aquí, en lo fenoménico. O sea que de hecho es un desatino de mi parte, me da culpa, hablar de las cosas en sí mismas. No, hay la cosa en sí misma. Das an sich. La cosa en sí misma. ¿Y qué es la cosa en sí misma? La cosa en sí misma es voluntad. Punto. Entonces, no es que detrás de David haya una voluntadcita de un tipo y detrás de un perro haya otra de otro tipo y detrás del computador haya otra de otro tipo, digamos, ok. con menor grado de conciencia. No. Es que Eso la sí sería, cosa en digamos, sí misma es voluntad. Lo que, digamos, la caricatura, lo que estoy diciendo yo es una especie de animismo. Pero me ayudó primitivo. enormemente. Porque No, además la aclaré, o sea, cuando ya me dijo, cuando me aclaró que no son las cosas en sí mismas, sino que es la cosa en sí misma, entonces ya dije, ok. Sigo teniendo un Exactamente. problema con el dark side of the moon. Muy bien, pero entonces fíjese que además eso le ayuda mucho al argumento de Schopenhauer, porque si Schopenhauer encuentra ese quebranto mínimo en lo fenoménico, como se nos expresa en el hecho de la voluntad propia introspectivamente, y si sabemos que que la cosa en sí misma es una sola cosa, Ujú. lo que yo veo como un atisbo de la cosa en sí misma en mí, pues cuenta para caracterizar a la cosa en sí misma toda. Toda. Es simple, ni siquiera es que sea replicable, es que hace parte de... Exactamente. No es que yo tenga que hacer el mismo ejercicio con el computador, Con el pocillo desbaratarlo, a aquí. ver qué encuentro, y luego con el libro, y no. No. Si lo encuentro en algún lado, lo he encontrado ya en todas partes, Ok. porque es que lo que estoy buscando es una única realidad que subyace a toda la pluralidad de los objetos que se me manifiestan a mí en el mundo. El mundo nuestro, suyo, mío, es el mundo como idea, fenómeno, apariencia, Lo interesante ese es que mundo él no está subyace contradiciendo a Kant. la voluntad. Es No, lo que- para nada. Todo lo contrario. Aquí no Él hay dice, ninguna exacto, él dice, no, pues es que Kant está diciendo precisamente eso. Tiempo Todo y el lo espacio no es una contrario. cualidad. todo lo contrario de contradecir a Kant. Aquí Sí. el tipo está sacándole todo el kilometraje posible a lo que Kant ya hizo. No se tiene que desgastar demostrando que el tiempo y el espacio son estructuras cognitivas que el sujeto impone, por así decirlo, al objeto. Eso ya lo dijo Kant. Exacto. ¿No está de acuerdo? Remítase usted a la crítica de la razón pura. Vaya, a ver cómo le va. ¿Sí? Ya ese trabajo se hizo. Por eso era importante arrancar con un breve repaso del punto en el que Kant dejó las cosas, porque ahí es exactamente donde arranca Schopenhauer. Entonces, el mundo en sí mismo, la cosa en sí misma, es voluntad. Por eso vuelvo al título del libro: el mundo como idea y voluntad. El El mundo mundo como idea y voluntad. como lo experimentamos los sujetos, es idea, es fenómeno, es apariencia, es reglado, es inteligible, es cognoscible, tiene temporalidad, espacialidad, causalidad, todo bien, perfecto. Ese mundo indudablemente tiene una realidad, digamos, más profunda que lo soporta, que es la cosa en sí misma, das an sich, eso ya lo había dicho Kant. Sobre ello Kant nos había pedido guardar prudente silencio y Schopenhauer no se conforma. Y dice, no, venga un momento, creo que hay un resquicio en esta realidad fenoménica nuestra por donde se deja entrever, donde hay un atisbo de la cosa en sí misma. Y como la cosa en sí misma es una sola, que subyace a todos los objetos individualizados del mundo fenoménico, eso que alcanzo yo a entrever en mí, que es la voluntad, viene a de admitirse como la caracterización correcta de la cosa en sí misma. Y ahí reúne tanto sujeto como objeto. Claro, porque eso sí es común a todo.
Claro. Eso sí es común a todo. Y entonces por eso es que más La adelante realidad- llega otro al parche que es Freud y esos argumentos le han servido, ¿no? Uf, un momentico, porque a eso, mejor dicho, como dice mi suegro, a esa calavera le podemos sacar capul, si quiere. La relación entre Schopenhauer y... Va a robar ese tiro, está bueno. La relación entre Schopenhauer y Freud. Sí, sí, claro. Porque podríamos pensar que el argumento se parte en dos. Esto que acabamos de hacer hasta ahora es el camino que conduce a Schopenhauer a proponer esta tesis. ¿Qué es la cosa en sí misma? Es la voluntad. Es la voluntad. Y luego viene otro camino, que es el de decir, ok, fíjese, si usted me acepta esa tesis, venga, yo le ofrezco una suerte de explicación del mundo a partir de esa tesis, que es lo que en última le va a dar plausibilidad. Acuérdese que decíamos que la idea de que el mundo en sí mismo o la cosa en sí misma es voluntad, no es cosa que admita o no es idea que admita de prueba. Yo no la puedo probar, porque probar significaría probar dentro de los cánones lógicos ajustados a los parámetros de lo fenoménico. Pero por definición estoy hablando de lo que está más allá de lo fenoménico, de lo metafenoménico, ¿correcto? Sí. Entonces, como no lo puedo probar, lo que sí puedo hacer, y hace Schopenhauer, es decirle, venga, ya le di unas razones para que más o menos acepte usted la posibilidad de esta doctrina. Venga, le doy ahora más. Y es que voy a demostrar la plausibilidad de la doctrina por vía de su poder de explicación, su poder explicativo. Y ese, digamos, es un camino como de descenso. Yo asciendo a la cúspide de la doctrina que me dice que el mundo en sí mismo es voluntad, y con esa doctrina en la mano, venga el poco de cosas que le voy a poder yo explicar a usted del mundo. Mire qué berraquera. Y en ese camino de descenso, donde Schopenhauer, haciendo uso de esa idea, empieza a explicar una cantidad de aspectos muy dispares, pero muy importantes de la realidad humana, ahí es donde está, digamos, el equivalente de la prueba. No pudiendo haberla, ahí está el equivalente de la prueba, de que el mundo, en su ser más íntimo, en su realidad metafísica más profunda, es voluntad. Y como ya nos vamos alargando, le voy a proponer que lo dejemos hasta ahí, ¿no? Ya hicimos el recorrido cuesta arriba. Claro, no, déjeme masticar. Y hacemos además en un segundo capítulo el paseo cuesta abajo, ¿le parece? Muy bueno. Vea usted, me sorprendió mucho. Es una berraquera, ¿o no? Sí, bastante. Muy bacano. Muy bacano. Y además este tipo tiene una pluma. Es un escritorazo, además. Sí. Y pugnaz. Camorrero, como decíamos al principio. No, está muy bueno. Vamos a ver cómo nos va en el camino cuesta abajo. Bueno, acampemos en... Pero asumo yo esa que el cúspide. cuesta arriba era más difícil. Cuesta arriba era más duro. Sí. Acampemos en esa cúspide, aunque Vamos a acuérdese ver. que uno siempre tiene que descender con cuidado. Y porque las rodillas ahí son... ahí se lastiman. Sí, no Bueno, hay que menospreciar la bajada, pues mejor dicho. No hay que No hay subestimarla, que más bien. menospreciarla. No hay tampoco que torturar el símil, entonces dejémoslo hasta ahí. Eso, sobre todo eso. Nos vemos dentro de 15 días, pues, compañero. Muchas gracias. Listo, hermano. En Abrazo. 15 días nos vemos. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.